Muy buen día a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la bienvenida desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a la 12ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. El tema a tratar el día de hoy es sobre las personas trabajadoras en sectores críticos en el contexto del COVID-19, el caso de la recolección de basura. Como ustedes saben, la pandemia del COVID-19 ha visibilizado la importancia del trabajo en sectores críticos. El ejemplo más claro es el de las personas que se ocupan en el área de la salud. Sin embargo, en otros sectores, las actividades también tuvieron que continuar, muchas veces en condiciones precarias y sin acceso a prestaciones de la seguridad social. En esta condición se encuentran las personas que se dedican al reciclaje, la recolección de basura y otros desechos. Por lo tanto, en esta sesión del seminario se busca contribuir a la reflexión de las condiciones en las que desempeñan su trabajo las personas recolectoras, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, y las vías para incorporarlas a la seguridad social. Hoy nos acompañan 3 invitados expertos que nos hablarán sobre este tema. Antes de comenzar, les recordamos a la audiencia que puede colocar sus preguntas en la sección del chat, mismas que serán retomadas al terminar la exposición, con la finalidad de darles respuesta y esclarecer sus dudas. Aprovechemos también para comentar que en la sección del chat les dejaremos los enlaces para descargar los documentos que nos compartieron nuestros panelistas. La primera presentación corre a cargo de Tania Espinosa, a quien a continuación presentaré. Tania Espinosa Sánchez es coordinadora para América Latina del Programa de Derecho y coordinadora del proyecto Ciudades Focales de Mujeres en Empleo Informal, globalizando y organizando WIGO en la Ciudad de México. También es consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Legales Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy en la Tufts University en Massachusetts, Estados Unidos, donde desarrolló su tesis sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras en empleo informal dentro del sistema de gestión de residuos de la Ciudad de México. Desde 2005, Tania ha practicado Derecho Internacional enfocado en los derechos humanos y desde 2013 se ha centrado en los derechos laborales de los recicladores, en particular sobre los vínculos entre derechos humanos y los servicios de gestión de residuos, así como las relaciones entre los derechos humanos y la industria del reciclaje. Adelante, Tania, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias a los otros panelistas también por compartir este espacio. Pues empiezo con esta foto que ejemplifica una de las formas de recolección de residuos en la Ciudad de México. Importante decir que en la Ciudad de México la recolección se hace de dos maneras. Una puede ser en el camión de la basura, así le llamamos, y otra puede ser en el carrito de la basura. Este que estamos viendo en la foto es el carrito. Son dos tambos que traen llantas abajo que se van empujando. En este caso, los que van en el carrito o los que empujan el carrito son los barrenderos porque hacen barrido manual, sin embargo, también hacen recolección puerta a puerta. Y bueno, en el camión de la basura también se hace recolección domiciliaria, no puerta a puerta, sino que se toca una campana, así la gente sabe que ya llegó el camión de la basura y sale y le entrega los residuos. Y me gustaría iniciar mi presentación con un video. Listo. Bueno, aquí quisiera comentarles, bueno, este video que les mostré es de una persona trabajadora voluntaria del Servicio Público de Limpieza de la ciudad y quiero contarles quiénes son los trabajadores voluntarios o las trabajadoras voluntarias. En la Ciudad de México, el Servicio de Limpieza de la ciudad, que obviamente es un servicio público, lo presta trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, es decir, los trabajadores en la recolección de residuos son trabajadores del gobierno con un contrato con el gobierno. A esos trabajadores se les llama basificados, de los cuales hay 14,000 basificados con contrato, prestaciones, seguridad social. Al mismo tiempo, hay 10,000 personas que el gobierno les denomina voluntarias, que hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores y trabajadoras basificadas,
pero con las cuales el gobierno constantemente niega la relación laboral y no les da un contrato, no tienen un salario, no tienen reconocimiento como trabajadores, por supuesto no tienen seguridad social. Y hay una categoría que podría llamarle intermedia, que son los trabajadores de nómina 8. Sobre todo a partir de 2017, 2018, se dieron por parte del gobierno de la ciudad algunos contratos que se llaman contratos de nómina 8, que son contratos eventuales, es decir, se renuevan anualmente, dependiendo del presupuesto del gobierno puede decir que esos contratos siguen o que terminan, y esos contratos tienen un salario, tienen acceso a seguridad social y tienen algunas prestaciones menos que los basificados, como acceso a servicios funerarios, por ejemplo, o a vales de despensa anuales. Pero bueno, como les digo, es un contrato anual que se va renovando o que puede terminar. Entonces, en ese sentido, me gustaría que quedara claro que en la Ciudad de México, dentro del Servicio Público de Limpia, hay 3 categorías de trabajadores, ¿no? Los basificados, los de nómina 8 y los voluntarios. En el camión de la basura y en el carrito de la basura, que es como les conocemos acá, se hace una selección de los residuos reciclables, de los residuos que la gente entrega como sus residuos domiciliarios. Y entonces estos trabajadores voluntarios y trabajadoras voluntarias de lo que viven es de las propinas que la gente les da cuando pasan a hacer la recolección por llevarse sus residuos y de la venta de los materiales reciclables. Esta acción o esta labor que realizan de selección de los materiales reciclables se le llama prepepena. Y con esta prepepena, de acuerdo al inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México del 2018, se recuperan 1,691 toneladas al día de residuos de las 13,000 que se generan diariamente en la Ciudad de México. Y entonces aquí vemos la foto de Patricia, que precisamente está barriendo, como les decía, están los peones de barrido, además de los peones de camión. Entonces, sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad, es importante mencionar que en 2016, en la Recomendación 7-2016, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó que las condiciones en las que realizan el trabajo las personas recolectoras formales, es decir, contratadas o basificadas, o informales, que son las personas voluntarias, son precarias y que, de hecho, los lugares en los que ellos trabajan, es decir, no únicamente los riesgos que pueden tener en las calles haciendo su trabajo, sino que hay ciertos espacios que se llaman bodegas o campamentos, que es donde los trabajadores llegan, recogen sus herramientas de trabajo antes de salir a trabajar, etcétera. Son lugares que son carentes de higiene y muchas veces con algunos problemas incluso de protección civil, por lo tanto son sumamente inseguros. Y después es muy importante decir que con respecto a la seguridad social, dentro de la documentación que hace la Comisión de Derechos Humanos, dice que algunas de las personas que entrevistaron para hacer esa recomendación les dijeron, sobre todo las personas voluntarias, que en caso de sufrir algún accidente realizando sus labores, ellas mismas tendrían que cubrir su atención médica. En algunos casos los compañeros se organizan para hacer una colecta y que se pueda cubrir el gasto del médico. Y muy importante que ejemplifican en el caso de la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México hay 16 alcaldías, una de ellas es Milpa Alta, y mencionan que las autoridades, que son las que tienen que dar permiso para que los voluntarios trabajen y que de hecho les asignan el espacio que van a tener que cubrir o que limpiar o que recoger los residuos, entonces las autoridades para dejarlos trabajar a los voluntarios les hacen firmar un documento donde dicen que en caso de sufrir algún accidente en el desempeño del trabajo, deslindan a la autoridad de la alcaldía de cualquier responsabilidad.
Posteriormente, en esa misma recomendación, la comisión establece que el derecho a la seguridad social está vulnerado, no solamente porque es un trabajo de alto riesgo, porque manipulan los residuos que pueden ser residuos peligrosos, por tener contacto con materiales punzocortantes, trabajar todo el tiempo en la vía pública o no contar con condiciones de higiene, por ejemplo, poder acceder a agua potable en el tiempo que están haciendo su trabajo. Además de que pues no tienen protección contra la consecuencia de la vejez, incapacidad, atención médica, jubilación en caso de algún accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni licencia de maternidad. Y por otro lado, habla sobre la regularización de las relaciones laborales y dice, bueno, que es complicado que estas relaciones laborales se regularicen porque a las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad, el gobierno no les considera como trabajadores o trabajadoras y por lo tanto, pues no tienen estabilidad en el empleo, no tienen seguridad laboral, no tienen un salario, no tienen seguridad social, no tienen condiciones óptimas de seguridad e higiene ni libertad de asociación. Es decir, a pesar de que realizan exactamente el mismo trabajo que un trabajador o trabajadora contratada, los trabajadores voluntarios tienen un tipo de relación laboral distinta con el gobierno, a pesar de ser el mismo empleador y personas que hacen el mismo trabajo que un trabajador contratado. Les cuento esto de la recomendación, porque eso, bueno, fue, como les dije, en 2016, antes de la pandemia. Y ahora, con el coronavirus, lo que sucedió es que si esos trabajadores y trabajadoras ya eran vulnerables, con la pandemia son, por supuesto, más vulnerables, ¿no? Entonces, lo que sucede con la pandemia es que mientras hay más gente que se encuentra en los domicilios generando más residuos domiciliarios que podrían estar contagiados, además de generar residuos sanitarios, pues por un lado la sociedad se da cuenta que los trabajadores de limpia, muchas veces sin saber quién es contratado y quién es voluntario, son esenciales ambos. Y por otro lado, pues la realidad es que estos trabajadores están igual de desprotegidos que siempre, ¿no? Sobre todo los voluntarios. Entonces, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México publica unos lineamientos, hace un comunicado en donde dice que los trabajadores de limpia, sin hacer distinción entre contratados o voluntarios, tienen que usar un equipo de protección para no contagiarse, como caretas, mascarillas, guantes que no sean de látex, entre varios más. Sin embargo, no les proporciona ese equipo y cada alcaldía se encarga de proporcionar equipo a los trabajadores sin que haya un estándar de ciudad que realmente les proteja. Es decir, cada alcalde o cada alcaldesa hacen pues básicamente lo que quieren y lo que pueden. Y lo que sucede ahí es que muchos trabajadores nos dicen, bueno, sí, me entregaron una vez gel antibacterial o sí, me entregaron alguna vez una mascarilla desechable. O me entregaron un uniforme, pero a la primera que lo lavé se deshizo. O me entregaron guantes, pero eran de látex y entonces al hacer mi trabajo se me rompieron en el mismo momento, ¿no? Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente le pide a la ciudadanía marcar los residuos sanitarios, rociarlos con agua clorada y avisar a los trabajadores que esa bolsa específicamente trae residuos sanitarios para que no sea abierta. Sin embargo, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente lo publica, no hace una campaña de comunicación masiva donde entere a toda la sociedad que esto debe de ser así. Es decir, no se le da la publicidad adecuada y la mayoría de la gente no sabe esto y no lo hace, exponiendo al contagio al personal de limpia. Entonces, lo que vemos en general es que hay pues una falta de política pública, como les decía, de ciudad para asegurar que el gobierno, o sea, que el gobierno haga algo que lo deje seguro de que los trabajadores y trabajadoras de limpia van a saber cómo gestionar los residuos que reciben. No hubo una capacitación a estos trabajadores para decirles cómo se pueden proteger del contagio, ni tampoco hay una instrucción clara ni una capacitación sobre qué hacer con los residuos contaminados. Y es importante decir que como no hay un censo de los trabajadores voluntarios,
No se sabe cuántos son con exactitud. El número que yo les dije lo proporciona el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, pero no hay un registro formal, pues tampoco se sabe cuántas personas han fallecido a causa del COVID-19. En abril de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace un posicionamiento y le pide a la autoridad proteger a los trabajadores de limpia, voluntarios y contratados ante el riesgo de contagio del COVID-19. Sin embargo, pues no se vio que la Secretaría del Medio Ambiente o el gobierno en general, las alcaldías, hicieran algo extra de lo que ya les comenté. Entonces, en el caso de Wigo, salimos con una campaña que se llama Los Rifados de la Basura, que pueden encontrar en losrifadosdelabasura.com. El video que les mostré al principio precisamente es uno de los videos de esta campaña, en donde la campaña lo que busca es, bueno, documentar a través de videos 8 historias de trabajadores y trabajadoras voluntarias de limpia para que cuenten cuáles son sus condiciones de trabajo, a fin de, por un lado, sensibilizar a la sociedad de cuáles son las condiciones en las que estos trabajadores y trabajadoras esenciales trabajan. Y por otro lado, hicimos con esta campaña también un llamado al gobierno de la ciudad para que les reconociera de manera formal como trabajadores. ¿Y a qué me refiero con el reconocimiento formal? Pues a que los incluya en su política pública de gestión de residuos de la ciudad, porque a pesar de que en algunos documentos se les menciona, no queda claro cuál es el papel clave que ellos juegan dentro de la gestión de residuos de la ciudad y el reciclaje que se realiza en la ciudad. Se le hace el llamado a la ciudad a que haga un censo, un registro claro para saber quiénes son, cuántos son, de tal manera que este registro culmine en contratos de trabajo para las personas trabajadoras voluntarias, que se les garantice el acceso a la seguridad social, incluida la atención médica que hoy pues no tienen, se les dé equipo adecuado para trabajar para evitar contagios y con esto otra vez repito, una política de ciudad en donde quede claro cuál es el estándar que este equipo de trabajo debe de cumplir a fin de que no cada alcaldía reparta lo que se le ocurra y al final se den instrumentos o herramientas de trabajo que tal vez sirven una vez pero después no les protegen más. Y también que se les den capacitaciones para el manejo adecuado de los residuos. Ellos siguen trabajando igual que siempre y los residuos no se encuentran en la misma situación que siempre. Hay un riesgo extra y ellos no saben, nadie les ha dicho cómo se debe de tratar estos materiales que ahora son pues más peligrosos. La consecuencia de que no haya sucedido nada de esto en la ciudad es que ya para mayo y para junio encontramos estos titulares en diferentes medios impresos, en El País, en La Jornada, en El Heraldo, en donde ya se habla de la muerte de los trabajadores y trabajadoras de limpieza de la Ciudad de México. Hasta ese momento el número más alto que se tenía era de 94 fallecidos. Lo cierto es que ese número de 94 fallecidos lo da el secretario general de la sección 1 de Limpia y Transporte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, lo que quiere decir es que son 94 trabajadores contratados fallecidos. No queda claro cuál es el número de trabajadores y trabajadoras voluntarias que han fallecido a causa del coronavirus. Y finalmente, pues nuestra posición sobre la seguridad social es pues que la seguridad social es un derecho humano que cualquier persona debería de tener, independientemente de la situación laboral en la que se encuentre. Es decir, normalmente, al menos en México, lo que sucede es que la seguridad social se desprende de una relación obrero-patronal garantizada a través de un contrato. Sin embargo, es importante decir que en el mundo en desarrollo, más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad, lo cual quiere decir que no tienen una relación laboral de ese tipo, ni un contrato, como es el caso de los trabajadores voluntarios de limpia. Entonces, seguir, o sea, por un lado, negando que la mayoría de la gente trabaja en el sector informal y por lo tanto decir que por esa característica es que no se tienen ciertos derechos laborales y derechos de seguridad social,
pues es condenar a todos estos trabajadores a una desprotección absoluta que se hace evidente en tiempos de crisis como es el tiempo actual de la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, y aunque pueda sonar un poco contradictorio con lo que les acabamos de decir, en el caso de los voluntarios, de los trabajadores voluntarios y trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad, lo cierto es que son parte del servicio público, ¿no? Y en ese caso, sí consideramos que debe de existir una relación laboral reconocida por parte del gobierno hacia ellos. Sí debe de existir un contrato para formalizar su situación, su relación laboral, y sí tiene que dejar de existir la mano de obra gratuita, porque incluso en caso de que se les garantizara la seguridad social de manera independiente, el hecho de que no exista esta relación laboral formalizada a través de un contrato con ellos hace que no tengan otras prestaciones laborales, además de la seguridad social, que sí tienen los trabajadores contratados, lo cual es sumamente injusto. Y bueno, pues con eso terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Quedamos listos para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Tania. Interesante. Les recordamos a la audiencia que puede colocar sus preguntas en la sección del chat para que sean retomadas al final de la exposición. A continuación presentaré a nuestro segundo panelista. Patrick O'Hare es miembro del Centro de Investigación e Innovación del Reino Unido en el Departamento de Antropología Social. Sus intereses de investigación se centran en las economías del reciclaje en América Latina e incluyen temas como trabajo, desperdicios, reciclaje, infraestructura y plásticos. Ha llevado a cabo investigación en México, Uruguay, Argentina y el Reino Unido. Recibió su título de doctor en Antropología Social de la Universidad de Cambridge en 2017 y fue investigador en las universidades de Surrey, Manchester y Cambridge. Actualmente es parte de la Universidad de St. Andrews, donde desarrolló el proyecto de investigación titulado Transformando el plástico en solidaridad, integración vertical ética y reciclaje binacional, el cual se centra en la intersección entre la economía social y la circular en las industrias del plástico en Uruguay y Argentina. Es también becario del Consejo de Investigación Social y Economía en la Universidad de Manchester. Adelante, Patrick. Hola todo el mundo, público virtual. Les mando un saludo de Inglaterra y agradezco a los organizadores por la invitación de participar en este panel sobre un tema muy valioso e importante. Yo soy antropólogo social y llevo más de 10 años trabajando de forma intermitente con recicladores en Uruguay, quienes formaron el objeto de estudio tanto de mi tesis de licenciatura como de doctorado, mientras que para mi maestría trabajé con una cooperativa de reciclaje en Gran Buenos Aires. También he llevado a cabo investigación y trabajo de campo en México, pero trabajando más bien con otra forma de reciclaje, realizado por editoriales independientes que utilizan el cartón como portada del libro. Hoy, no obstante, voy a hablar de mi trabajo con recicladores, que, para especificar, son los que viven de la recuperación y la venta de material reciclable, en mi caso, no los que ganan un sueldo recolectando y desechando residuos en nombre de los gobiernos locales. Antes de indagar en el impacto de COVID sobre recicladores en la región donde me especializo, voy a mencionar unos datos claves. El Banco Mundial estima que son 4 millones de personas quienes viven de la recuperación y venta de residuos en América Latina y el Caribe. Son responsables de gran parte del reciclaje en la región, pero es un oficio que ejercen muchas veces bajo condiciones muy precarias. Mientras que la situación de recicladores puede variar bastante entre países diferentes, podemos apuntar hacia ciertos factores comunes, tales como la baja remuneración que reciben los recicladores por su labor económica, riesgos sanitarios de trabajar con material contaminante y a veces de origen desconocido, y la racialización del trabajo, donde muchas veces lo llevan a cabo personas de minorías étnicas o que sufren de racismo en la sociedad, como puede ser el caso de comunidades afrodescendientes y indígenas. Fuera del continente, muchas veces son minorías religiosas que llevan a cabo este tipo de trabajo sucio, tales como cristianos en Egipto y Pakistán, musulmanes en la India. Globalmente, los recicladores enfrentan varias amenazas,
tales como la prohibición de su circulación en vía pública, el cierre de vertederos y tecnologías rivales al reciclaje, tales como la incineración. No obstante, otro factor más positivo que vincula a los recicladores son los esfuerzos de organización que hemos visto en los últimos años, tanto en América Latina como en el mundo, a través de asociaciones como la Red Lacre, muchas veces promocionado por organizaciones y fundaciones solidarias, tales como Wiego y Avina. También hemos visto varios esfuerzos de formalizar y mejorar las condiciones de trabajo del reciclador, que en los últimos años se ha llamado reciclaje inclusivo o reciclaje con inclusión social. En este plano, Colombia es considerado como líder y seguramente Luisa va a indagar y matizar un poco más el tema en su presentación. Uruguay es el sitio principal de mis investigaciones y por lo tanto es el país del que voy a hablar más en esta presentación. La capital de Uruguay, Montevideo, tiene un número estimado de entre 3.000 y hasta 15.000 recicladores, llamados clasificadores, en una ciudad con una población de 1,5 millones. Esta cifra depende del estado general de la economía y es importante para la comparación con países vecinos. Normalmente los clasificadores circulan en la ciudad de Montevideo recuperando materiales y residuos con carro y caballo en el vertedero de Montevideo o de forma asociativa, desde el 2000 en cooperativas y desde hace 5 años más bien en plantas gestionadas por ONGs. Ahora existen 4 plantas de clasificación en Montevideo que incluyen alrededor de 140 personas, lo que representa un máximo de tan solo 5% del total de clasificadores de la ciudad. Para mi investigación de doctorado, seguí la transición de un grupo de clasificadores hacia la formalidad en una planta, mientras que también trabajé con los que siguieron trabajando en la informalidad, en vertederos y en terrenos ocupados. Con respecto a la seguridad social, el tema principal para esta organización, podemos hacer algunas observaciones frente a la situación de clasificadores en el Uruguay, antes de pasar a hablar de la situación generada por el COVID. Primero, los trabajadores de las plantas de clasificación sí acceden a todos los beneficios de seguridad social, tales como seguro de pago, jubilación y aportes a lo que en Uruguay se llama el Banco de Previsión Social, el BPS. Los que trabajan en la informalidad no tienen derecho a nada de eso, ni obviamente la obligación de pagar impuestos, pero sí acceden a programas sociales del gobierno, como las transferencias monetarias condicionales, introducidas durante los 15 años del gobierno de centro-izquierda de Frente Amplio. También existe la posibilidad para pequeños recicladores comerciales de pagar lo que se llama el monotributo social, donde personas económicamente precarias o vulnerables hacen un aporte reducido al BPS y a cambio reciben beneficios de actividad e inactividad económica y cobertura médica. Desde hace varios años yo vivo en Inglaterra y habitualmente tengo contacto personal con amigos clasificadores en el Uruguay. En el último tiempo he tenido contacto con recicladores también en Brasil y Argentina a propósito de la escritura de un artículo sobre el impacto que ha tenido el COVID en los recicladores de la región. El artículo lo escribí junto a Alex Cardoso, un referente del Movimiento Nacional de Catadores de Brasil. El primer dilema y diferencia entre los países de la región consiste en si los recicladores pueden seguir trabajando durante la pandemia. Esa es una decisión difícil tanto para los recicladores individuales como para sus organizaciones y las autoridades públicas. Si continúan trabajando durante la crisis sanitaria, se exponen al riesgo de contraer el virus a través de objetos o sus mismos compañeros de trabajo. Si dejan de trabajar, dejan de ganar dinero, pasando a depender de los programas sociales de los gobiernos, los cuales son diferentes en cada país e incluso dentro de los países mismos. Como me explicó Alex, imagina un pueblo que tiene solamente una planta de reciclaje, situada en una zona periférica y donde se dirige todo el material reciclable del pueblo. Ese lugar se transforma en un punto de alto riesgo que fácilmente puede volverse un foco de infección. A la vez, los recicladores tienen que subsistir. En Porto Alegre, por ejemplo, la posición del movimiento de catadores les permite seguir trabajando, pero con precauciones sanitarias.
Además de mascarillas, guantes, gel y distanciamiento social, una medida esencial que han tomado es una suerte de doble cuarentena de objetos y de personas. Los residuos están una semana en cuarentena después de la recolección y solo a la semana siguiente son procesados por los trabajadores. La siguiente semana los trabajadores descansan, etc. Ahora, esto es un sistema que también se ha implementado en varios lugares en Argentina, donde lo que difiere es la cantidad de días de cuarentena, tanto de los materiales como de los trabajadores. No obstante, en muchos países en la región, los residuos, en muchos países en la región no ha sido posible seguir trabajando, ¿no? Y entonces aquí voy a ofrecer un ejemplo particular de la diferencia en distintos países. María, de la cooperativa Glicerio en Sao Paulo, de Brasil, me dijo que durante el paro de COVID recibía solamente el 25% de lo que ganaba generalmente trabajando. No obstante, ella es muy crítica de la política del presidente Bolsonaro y no quería volver a trabajo por temor a contraer el virus, lo que ya había afectado a miembros de su familia. Juan, en Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, recibía una combinación de fondos del gobierno nacional y provincial, los cuales en su conjunto llegaba al 50% de lo que ganaba normalmente. Mientras que Pablo, en Montevideo, de la planta Géminis, recibió el 75% de su sueldo promedio y hasta le habían pagado de más, un monto que después le iban a tener que descontar. Ahora, en esta comparación breve, Uruguay obviamente sale ganando. Pregunto, ¿esto quiere decir que es un modelo a seguir o un país más generoso con respecto a seguridad social en los tiempos de COVID? Podemos indagar un poco más. Tanto el dinero repartido entre los clasificadores como las políticas de salud exitosas frente al COVID, donde han fallecido menos de 50 personas en Uruguay, ocurre durante el mandato del nuevo gobierno de derecha, pero tiene sus raíces en las políticas implementadas durante los últimos 15 años del gobierno de centro-izquierda, que incluye mucha inversión en el sector salud, la formalización de trabajo, bajas importantes en los niveles de pobreza y, como hemos visto, la construcción de plantas de reciclaje. Ahora, los clasificadores que no trabajan en plantas, sino en la informalidad, no han recibido el mismo nivel de beneficio. Además, quienes trabajan en las plantas representan un máximo del 5% del total de clasificadores de Montevideo. Los otros sí han recibido ayuda social asociada al nivel de ingreso del hogar, pero muchos no han dejado de trabajar, como es el caso, por ejemplo, de los recicladores del vertedero municipal de Montevideo. Por suerte, el virus hasta ahora no se ha generalizado en Uruguay y por lo tanto no ha habido muchos casos conocidos, por lo menos, dentro de la comunidad clasificadora. No obstante, ellos sí han sido impactados económicamente por la merma en residuos generados en camiones entrando al vertedero y también en la baja en el precio de los materiales, que es una tendencia que podemos observar en toda la región. Ahora, en mi trabajo académico he cuestionado la división tajante entre formalidad e informalidad, e incluso los beneficios asociados a los procesos de formalización. En el vertedero de Montevideo, por ejemplo, el trabajo es duro, pero los clasificadores, si bien son informales, ganan más económicamente que los que están en las plantas formales, porque tienen acceso a residuos industriales y comerciales de alto valor, mientras que en las plantas solo acceden a residuos de tipo domiciliario. Los del vertedero también se jactan de tener trabajo autónomo y sin jefe. Pero en el contexto del COVID, parece que los beneficios de la formalidad son claros. Los formalizados tienen acceso a seguro de paro o desempleo, no tienen que arriesgar su salud trabajando y reciben una proporción importante de su sueldo como beneficio estatal. A grosso modo, concuerdo con esta conclusión. Lo único que agregaría es que, como he descrito en otro lado, la informalidad también tiene su impacto en el sector formal. Los trabajadores en las plantas, que empezaron con sueldos muy bajos, suplementan su labor formal con actividades económicas informales,
Una de ellas es la recuperación de objetos para vender en las ferias populares. Pero también, por ejemplo, existe el microcomercio entre trabajadores, tal como la venta de comida. O en el caso de Pablo, mencionado arriba, él suplementa su sueldo con la recuperación, arreglo y venta de electrodomésticos en la feria local. Esta segunda actividad sí se vio afectado por el virus. Las ferias cerraron durante un periodo considerable y cuando reabrieron, concurría mucho menos gente. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que en el mundo del reciclaje muchas veces existe un mosaico de estrategias de sobrevivencia y fuentes de ingreso que combinan lo formal y lo informal. Ahora, para concluir mi presentación, voy a salir de los detalles del caso del Uruguay y hacer algunos puntos y preguntas más generales para estimular el debate. Lo primero, por motivos sanitarios, la recolección de los residuos durante el COVID ha sido nombrada como actividad esencial. El reciclaje debe ser también considerada también una actividad esencial. Yo diría que sí, por varios motivos, tales como la protección de empleos de recicladores, pero también la protección del medio ambiente. Durante la crisis sanitaria no podemos olvidar de la crisis del medio ambiente en el que nos encontramos. Obviamente el trabajo de reciclaje debería siempre, cuando sea posible, llevarse a cabo con alta atención a los riesgos sanitarios y equipo de protección. Mi segundo punto tiene que ver con la materialidad de las respuestas a la pandemia. Antes de la crisis observamos la demonización del plástico de un solo uso a nivel casi global, mientras que ahora parece ser el héroe de la historia. Pero sabemos que este material ya está entrando a nuestros océanos y medio ambiente, contaminando. Entonces pregunto, ¿hay una manera de diseñar equipos de protección personal reciclables o volver a lo reutilizable sin ponernos en riesgo y propagar el virus? Obviamente los residuos hospitalarios tienen que tratarse de una manera muy delicada, pero ¿qué pasa con las mascarillas que ya son de uso masivo? Y el tercer punto con el que les dejo es que la crisis ha sacado a la luz la diferencia entre recicladores que trabajan en la formalidad, la informalidad y la zona gris entre ambos. Parece obvio que la solución trate de aumentar la formalización e inclusión social para los recicladores, para que los recicladores no se encuentren sin beneficios y expuestos durante pandemias como el COVID y en la normalidad. A la vez hay que tener cuidado. Recirculando material reciclado a las plantas de reciclaje puede generar, como en el caso de Montevideo, conflicto con los que siguen en la calle y que se ven desposeídos de su materia prima. Entonces, es un cambio a seguir, incluir a 100 clasificadores, pero desposeer a 1000 por mecanismos legales y represivos. Estas son decisiones difíciles, pero nunca deberíamos olvidarnos del reciclador que no se puede adaptar a la formalidad o para él o ella no tiene lugar en las plantas. Y con eso termino, les doy las gracias y estoy disponible después para sus preguntas. Muchísimas gracias, Patrick. A continuación le daré la palabra a Luisa Fernanda Tobar. Ella es candidata a doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Colombia, maestra en Ciencias de la Población y del Desarrollo, con énfasis en proyectos y programas de desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Cuenta con una especialización en proyectos de cooperación y solidaridad internacional en la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux, Francia. Contadora pública por la Universidad Nacional de Colombia, profesora e investigadora del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, adscrito al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Fue investigadora principal del proyecto de extensión solidaria para el fortalecimiento a las organizaciones de recicladores para la presentación del servicio público de aseo, en el componente de aprovechamiento y coordinadora del proyecto Gestión de Residuos Sólidos y el fortalecimiento de los procesos organizativos de recicladores de oficio en la perspectiva de consolidar empresas que participen en la prestación del servicio público de aseo. Adelante, Luisa, tienes la palabra.
Buenos días para todos y todas. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya vemos tu presentación. Vale, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer la invitación pues, que me han hecho a esta conferencia y también decir que estoy muy contenta de compartir este espacio con Tania y Patrick. Bueno, yo les voy a contarle un poco cómo ha sido el caso de los recicladores de oficio en Bogotá. Para ello, organicé la presentación en 4 momentos. Quisiera comenzar con un análisis desde la economía popular y la reproducción social. Luego quisiera compartirles cómo ha sido, en qué situación se encontraban los recicladores antes de la llegada del COVID, qué sucedió cuando se inició el confinamiento y para finalizar, quisiera compartir unas reflexiones sobre la importancia de los recicladores como trabajadores fundamentales para la reproducción social. Y digamos, quiero comenzar con una lectura más que desde la informalidad, porque considero que nos plantea una lectura en blanco y negro. Propongo más bien pensarnos una lectura desde la economía popular, incorporando reflexiones feministas sobre la reproducción social y de la vida. Y en este sentido, pensar que el trabajo de los recicladores ha sido una actividad desarrollada por generaciones de trabajadores que no son un ejército de reserva que trabaja en el reciclaje esperando a que el mercado laboral los absorba. Es una actividad que no es realizada únicamente por población en condición de pobreza. Dentro de la cadena de reciclaje encontramos industriales, bodegueros, asistentes técnicos, profesionales, ONGs y multinacionales. También es importante mencionar que los trabajadores de los sectores populares pagan impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado y que efectivamente están por fuera de la relación salarial. Por eso no tienen derechos sociales garantizados como la salud, las pensiones, vacaciones, cesantías. Y que otro elemento importante es que estos trabajos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y que desafortunadamente no están siendo reconocidos por la sociedad. Entonces, parto de esta reflexión porque precisamente antes de la llegada del COVID, los recicladores en Colombia se encontraban en un proceso de formalización producto de unas luchas por el reconocimiento y por no ser excluidos de la prestación del servicio. Estas luchas se dieron mediante movilizaciones sociales en las calles, pero también junto con procesos de incidencia política y jurídica para defender sus derechos, que implicaron varias tutelas, sentencias de las cortes, autos, y que finalmente en el 2016 se expide el decreto 596 que establece cómo va a ser esa transitoriedad para la formalización de los recicladores y que se conviertan en prestadores del servicio público de aseo. Es importante mencionar que en Colombia el servicio público de aseo está constituido de diferentes actividades como el barrido de las calles, la poda de los árboles, pero hay 3 actividades grandes. Una, la recolección, barrido y limpieza, que se conoce como RBL, que son ejecutados por grandes operadores. En el caso de Bogotá son 5 empresas que se encargan de recolectar la basura y trasladarla al relleno. La segunda actividad es de la disposición final, que es precisamente ese enterramiento de las basuras en los rellenos sanitarios. Y el tercer gran componente es el aprovechamiento, donde se vinculan las organizaciones de recicladores para realizar todas las labores de reciclaje. Entonces, el decreto consiste en 8 fases que deben ser cumplidas durante 5 años. Ese es el punto 0, es el registro que cada organización de recicladores hace en la Superintendencia de Servicios Públicos, y a partir de ese momento comienzan a tener la obligatoriedad de cumplir con determinadas obligaciones, como se ve en este cuadro. Vemos que estas obligaciones son de tipo técnico, comercial, administrativo y financiero. Es importante mencionar que estas fases fueron planteadas teniendo en cuenta la operación de los privados y no, desafortunadamente, desconocieron la realidad de los recicladores. Cada una de estas obligaciones ha implicado unos costos
para los recicladores, que desafortunadamente no se ven compensados por el ingreso adicional que significaría la tarifa. Digamos, la formalización también implica una tarifa que sería un ingreso adicional a la comercialización, pero el tema es que la tarifa se calcula no por el material que los recicladores recolectan, sino por el material que ellos logran comercializar. A diferencia de los operadores de RBL, que sin importar si están transportando material aprovechable o no, se les paga por la totalidad de esos materiales. Entonces, si nos damos cuenta, hubo una gran prioridad, digamos, a todo lo que son aspectos técnicos y comerciales. En términos de seguridad social, realmente solo hay un elemento en la fase 6 del tercer año en el que se debe vincular, los recicladores deben reportar el personal por categoría de empleo. Ese personal puede ser por nómina, por temporales o contratistas, pero no especifica una obligatoriedad de vincular a sus asociados a la seguridad social. Y esto, digamos, tiene varios elementos, pues porque el cierre financiero no se logra hacer, y eso que en muchas organizaciones no han logrado vincular a todos esos recicladores. Hay algunas organizaciones que han intentado optar por un esquema de pago igualitario, tratando de reemplazar el esquema tradicional de pago por destajo, pero estas organizaciones son muy pocas y además logran el cierre financiero porque tienen convenios con entidades o reciben donaciones, pero esta no es la situación de gran parte de los recicladores. Y otro elemento que es importante señalar en este cuadro es que la obligación del reporte de información financiera se exige en la última fase, en el último año, en el que digamos, al momento que muy difícilmente las organizaciones van a poder llegar, porque desde un principio no han contado con el apoyo y el fortalecimiento financiero para lograr este proceso. Inclusive en un reporte en un informe que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos, analizando en el año 2018 cómo había avanzado este proceso, se encontró que del 65% de las organizaciones que se habían inscrito no podían demostrar que estaban conformadas en su totalidad por recicladores de oficio. Y este elemento en parte se debe a una dificultad en la actualización de los censos, pero también demuestra que muchas organizaciones se crearon organizaciones que realmente no eran de recicladores, y esto responde a que en Colombia el servicio público de aseo funciona bajo el esquema de libre competencia. Entonces vamos a encontrar muchas organizaciones que compiten por el material, y también va a haber una competencia de las organizaciones de recicladores porque el operador de RBL no recolecta el material que puede ser aprovechado. Además también porque la formalización vendió la idea de convertir a los recicladores en empresarios del reciclaje, y de esta manera que ellos tuvieran que asumir la responsabilidad y también los costos de la formalización. Otro punto que encontró este informe es que el 63% de los prestadores en fase 3 cumplen con los requisitos, pero ya en la fase 4 y 5 ninguno de los prestadores cumple con la totalidad de la documentación que se les está solicitando. Entonces la pregunta que comienza a surgir es ¿qué va a pasar con las organizaciones que realmente son de recicladores y que no están logrando cumplir con las obligaciones impuestas por la formalización? Este cuadro muestra cómo ha sido el reporte de las toneladas aprovechadas por los recicladores en el caso de Bogotá. Bogotá es una ciudad con alrededor de 8 millones de habitantes que produce 7.000 toneladas diarias, de las cuales se disponen en el relleno, y hay que tener en cuenta que el relleno solo tiene una vida útil hasta el 2022. Gran parte de los residuos que produce la ciudad son material orgánico, un 40% es susceptible de ser aprovechado. Sin embargo, solamente entre el 15 y el 17% de los residuos se está aprovechando. Y otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que Bogotá aporta entre el 75 y 80% de las toneladas que se registran en el sistema de aprovechamiento en todo el país.
También pueden observar arriba de la línea azul, los números, esos números corresponden a las cantidades de organizaciones que se registraron como prestadores del servicio público de aprovechamiento. Quiero también contarles cómo estaba la situación de los recicladores en términos de seguridad social. En términos de salud, el 62% estaba subsidiado, solo el 5% hacía parte del régimen contributivo, 7% era beneficiario y el 26% no tenía acceso a salud. En caso de las pensiones, solo el 2.1% de los recicladores tenían garantizada un derecho a una pensión y una vejez digna, y en términos de riesgos laborales, el 1.5%. Es cierto que en estos últimos años las organizaciones de recicladores, en la medida de sus posibilidades, han tratado de garantizar por lo menos riesgos laborales, pero este es un proceso todavía incipiente, también por las dificultades financieras. Y otro elemento que creo que es importante tener en cuenta para el tema digamos, cómo van a llegar los recicladores a la pandemia, es de que el 63,4% de los recicladores viven en arriendo. Entonces, aquí también es importante mencionar que los recicladores a veces prefieren mantenerse en el régimen subsidiado de salud porque, digamos, la inestabilidad de sus ingresos hace que les preocupa quedarse sin cobertura. Entonces, antes de la llegada del COVID, los recicladores se encontraban en ese proceso de cumplimiento de las fases con unas grandes dificultades financieras por los costos que esto implica. Y la conclusión que uno va construyendo es que lo que se formalizó fue el ingreso de las organizaciones al esquema, pero realmente la formalización en términos de garantizar y mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de los recicladores no fue lo que se presentó. Entonces, el 25 de marzo se decreta el inicio del confinamiento y es interesante que con el inicio del aislamiento se estableció una lista de actividades necesarias para garantizar la vida y la salud. Dentro de esas listas de actividades, todo el tema de prestación de servicios públicos, incluido el aprovechamiento. Esto significa que los recicladores pueden salir a trabajar, a ejercer su actividad, obviamente cumpliendo con las medidas de protección y bioseguridad. En el caso de Bogotá, se tienen registrados más o menos 24.000 recicladores, de los cuales 3.800 son adultos mayores. Estos adultos mayores sí deben permanecer en sus casas en aislamiento obligatorio. Y es importante también mencionar el gran esfuerzo que han liderado las organizaciones de recicladores para en todas las campañas de sensibilización con sus asociados, pero también con la ciudadanía, para cuidar a los recicladores que salen a las calles. Estas campañas también han sido acompañadas por las instituciones, inclusive se han gestionado donaciones de implementos de bioseguridad, como los tapabocas, los guantes, los trajes antifluidos, unas campañas informativas sobre la recomendación de lavarse las manos cada 2 o 3 horas y también mantener el distanciamiento social durante la jornada de trabajo. En un primer momento se priorizó toda la población adulta, pero luego con las donaciones se ha logrado cubrir al resto de los recicladores que están registrados en términos de donaciones de mercado. Entonces, lo que la pandemia nos muestra, uno, es que la labor de los recicladores es esencial. Dos, que efectivamente hay que hacer todo un esfuerzo por protegerlos en su trabajo cuando salen a la calle. Tres, otro elemento es que a pesar de las ayudas y las donaciones que ha recibido la población recicladora, esa ausencia, esa seguridad, de esa garantía en términos de seguridad social es evidente. Obviamente hay una cobertura en Colombia, el gobierno ha hecho un esfuerzo de ampliar la cobertura en términos de salud, en el país llega casi al 95%, pero la garantía de la afiliación no implica una garantía en el servicio, en la calidad, y realmente el derecho a la salud no se considera como tal.
En términos, por ejemplo, de pensión, pues muchos de los recicladores adultos mayores que no pueden salir a trabajar a pesar de recibir subsidios, pues no les alcanza para mantener tanto a ellos como a sus familias. Y también hay una preocupación que comienza a surgir en los otros recicladores que sí están pudiendo ejercer sus labores, pero que ven en los adultos mayores un espejo de lo que va a ocurrir con ellos si no tienen las garantías para una vejez digna. Y es que el problema de pensional en Colombia no es solamente de los recicladores. En Colombia la cobertura en pensiones es solamente del 23% de la población en edad de jubilación. Y a pesar de los intentos que ha tenido el gobierno por entregar subsidios a los adultos mayores, pues sabemos que un subsidio no constituye una pensión digna. Además, durante el confinamiento se presentó un tercer derrumbe en el relleno Doña Juana, que no tuvo las mismas magnitudes de los anteriores rellenos, pero que sí evidenció cómo constantemente se está produciendo residuos. Y también cómo el trabajo de los recicladores es fundamental. Esta gráfica muestra el comportamiento de las toneladas aprovechadas mensualmente desde el inicio del registro que se logró con la formalización. Vemos el descenso a raíz del inicio del confinamiento, pero luego continúa, gracias a la labor que han hecho los recicladores, pues continúa evitándose que gran parte de ese material sea enterrado. Otro elemento que es importante también que ha mostrado el confinamiento y también debido a la preocupación de los recicladores frente al mercado de materiales, es cómo comenzar a trabajar con los orgánicos, que digamos los recicladores siempre habían estado enfocados en el trabajo de ciertos materiales, pero también por la experiencia que han tenido y el acercamiento con las comunidades, ahí hay una potencialidad de comenzar a trabajar con orgánicos, inclusive seguir luchando en evitar que se sigan enterrando tantas toneladas en el relleno. Y digamos que ya para ir cerrando quisiera presentar algunas reflexiones, y es tener en cuenta que después de las crisis económicas, sociales y pandémicas como esas que estamos viviendo, evidentemente va a haber un aumento en el desempleo. Y como por ejemplo ha pasado en otros lugares y momentos de la historia, como en Argentina en el 2001, inclusive en Colombia por los efectos de la guerra y el desplazamiento, los residuos se convierten en una fuente de ingresos. Eso va a generar, bueno, en caso de Colombia, que hay una libre competencia, hay que tenerse en cuenta ese elemento, y a pesar de que la sociedad ha avanzado en el reconocimiento del trabajo de los recicladores, todavía falta muchísimo camino por recorrer y sobre todo cumplir con la deuda que la sociedad tiene con los recicladores. Sin el trabajo de los recicladores, creo que el relleno ya hubiera colapsado. Lo que no quiere decir que la responsabilidad de la gestión de los residuos es individual de los recicladores, sino que es un compromiso comunitario de toda la sociedad. Y en ese sentido, todos estos procesos tienen que acompañarse de una gran sensibilización en términos de consumo, de la separación en la fuente, y estructuralmente debe replantearse cómo está concebido el esquema de aseo en Colombia, que sigue premiando el enterramiento. También la pandemia nos ha recordado que la vida es más importante que el mercado y que el proceso de formalización de los recicladores no puede estar en función solamente de aspectos técnicos y comerciales o en función de los precios o de los productos que el mercado quiera priorizar, sino que se debe tener en cuenta como elemento fundamental, brindar las condiciones de trabajo dignas y garantizar la seguridad de los recicladores, no solamente en el presente, sino también en el futuro, porque lo hemos visto, sin esta labor la sociedad no puede funcionar. Y este reconocimiento debe estar acompañado de un ingreso que sea justo, también de una revalorización de los residuos, incluyendo, como lo mencionaba anteriormente, el aprovechamiento de orgánicos. Es importante mantener y continuar con los procesos de actualización y seguimiento de la información.
no solamente actualizar los censos de recicladores y de sus organizaciones, sino que se debe determinar cómo ha afectado estas condiciones actuales socialmente y económicamente tanto a los recicladores como a sus organizaciones, y también establecer los diagnósticos de cómo los recicladores van a poder culminar con su proceso de formalización, inclusive si hay una necesidad de reformar las obligaciones que se tienen establecidas, que no solamente tienen que ser en términos los técnicos y comerciales, sino sobre todo en términos de protección laboral y de seguridad social. Y creo que un elemento fundamental es también que para garantizar todo esto, la participación de la población recicladora en la formulación y la implementación de las políticas públicas es primordial. Precisamente el próximo 1 de agosto se va a realizar aquí en Bogotá la Mesa Estatal de Organizaciones de Recicladores, luego de 4 años en la que no había estado funcionando. Y en este espacio va a ser el momento de definir la agenda de trabajo. Esperamos que esta nueva reunión y convocatoria sea el momento para que la política pública sea construida colectivamente y no termine siendo una imposición que desconozca tanto la realidad y las necesidades de los recicladores y de la sociedad en términos ambientales. Muchísimas gracias. Yo dejaría por acá. Muchísimas gracias, Luisa, y a todos nuestros panelistas. Ahora comenzaré a dar lectura a una ronda de preguntas por parte de nuestra audiencia. Voy a ir de 3 en 3 para que nuestros panelistas vayan contestando. Comienzo con la primera. ¿Qué acciones se podrían tomar de inmediato para proteger a las personas recicladoras ante el riesgo laboral aumentado como consecuencia del COVID-19, tanto para los contratados formalmente como para los voluntarios? La segunda es, ¿hay algún país o experiencia que en su opinión podría volverse el punto de referencia en cuanto a protección social de esta población? La 3, ¿podrían profundizar la cuestión del plástico en estos tiempos de COVID, ya que se ha convertido en el de mayor uso en estos momentos? Adelante, no sé quién quiera comenzar. No te escuchamos, Tania. Dame un segundo. Listo. Pues en el caso de, pues tanto de los voluntarios como de los contratados, creo que es muy importante decir que hay una responsabilidad compartida para protegerles. O sea, por un lado, sí, por parte del gobierno, porque prestan un servicio público y entonces el gobierno tiene que proteger a sus trabajadores esenciales, que siguen en actividades ahora más riesgosas que antes durante la pandemia. Entonces, por el lado del gobierno está, por un lado, o sea, de inmediato podría ser muy pública, o sea, hacer una campaña de comunicación masiva hacia la sociedad para que le quede claro el mensaje a toda la ciudadanía de cómo tiene que entregar sus residuos. El tema de separar sobre todo los residuos sanitarios, rociarlos con cloro, marcar la bolsa, avisarle al personal de limpia que no abra esa bolsa. Eso es algo que se podría hacer ya porque aparte el gobierno de la ciudad, específicamente la Secretaría del Medio Ambiente, ya tiene esos lineamientos. Haría falta socializarlo como lo hace el gobierno con otro tipo de mensajes que al final todos escuchamos. Y por otro lado está la responsabilidad compartida con la ciudadanía. O sea, sí es importante que para que la ciudadanía sepa, el gobierno lo haga. Sin embargo, uno como ciudadano, ciudadana, tiene la posibilidad de ayudar o contribuir a que estas personas voluntarias de limpia o contratadas, se les prevenga el contagio, haciendo precisamente las mismas cosas que acabo de decir, que es separar sobre todo los residuos sanitarios en una bolsa distinta, marcarla, rociarla con agua clorada, avisar que no se debe de abrir. Eso es lo que pienso que de inmediato ya cualquier persona desde su casa podría hacer. Además, en la campaña de los rifados de la basura hacemos un llamado para que las personas que puedan donen equipo de protección, o sea, cubrebocas, guantes que no sean de látex,
gel antibacterial, jabón, para que las personas del servicio de limpia, contratadas y voluntarias, puedan tener un poco más de herramientas para mantener cierta higiene y cierta protección mientras realizan su trabajo. No sé. Ahora Ahí sí, ¿no? está. Ahora sí. Sí puedo seguir dejar a Luisa respirar un poco después de su presentación. Siguiendo la última pregunta, capaz, creo que también es interesante destacar una suerte de resistencia dentro de la población de recicladores, por lo menos en Uruguay, hacia el uso, anterior a la pandemia, hacia el uso de ciertos objetos de protección personal, como guantes, por ejemplo, ¿no? Como que hay una idea de que esto interfiere en el trabajo y también puede estar asociado también a cierto machismo en las plantas. O sea, puedo dar algunos casos particulares de que, por ejemplo, vi una foto en Facebook de unos colegas de la planta, uno usando una máscara y dije, qué buen mascarilla, no sé qué, tapa boca, y los otros le entraron a insultar por Facebook, a tomarle el pelo, no sé qué, que necesitas máscara, o sea, este tipo de cosas. Y obviamente también es algo que a veces dificulta, es verdad que a veces dificulta el trabajo usar guantes. Entonces yo no estoy diciendo que es una población que es menos inteligente que el resto de nosotros, sino que hay obviamente procesos de acostumbrarse al uso de objetos como mascarillas. O sea, yo mismo saliendo al súper ayer por primera vez con mascarilla, incomoda, ¿no? Entonces uno tiene que acostumbrarse y sé que hay organizaciones y ONGs que están trabajando en procesos de concientización con recicladores en la región. Con respecto a la segunda pregunta sobre países como punto de referencia, no sé si hay un país en particular. Yo había escuchado, por ejemplo, el caso de Colombia, el trabajo que han hecho bien ahí las organizaciones sociales, cómo han usado, o sea, las organizaciones de los recicladores, cómo han usado y trabajado con abogados, cómo han trabajado muy bien cambiando el marco legal, pero obviamente Luisa también destaca los problemas y los obstáculos que procesos de formalización ponen en el camino de los clasificadores, de los recicladores. Y podemos ver que, por ejemplo, en Brasil, que aprobó hace años una ley que supuestamente iba a favorecer a recicladores y cooperativas de recicladores cuando iban a prestar servicios. Esa ley nunca se implementó en su totalidad, seguía como trabado, dependía de la zona, dependía de la municipalidad. Ahora obviamente hubo un cambio drástico en el gobierno hace unos años en Brasil. Entonces siempre es un momento fluido, pero creo que hay que destacar como más que un país que sea benévolo con recicladores, destacar el activismo, la militancia, la organización de los clasificadores y los recicladores mismos en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, y cómo, y México también, y cómo pueden armar alianzas con la sociedad civil y grupos simpatizantes, ¿no? Bueno, digamos que yo creo que acciones inmediatas, coincido con Tania, efectivamente una labor que todos podemos hacer en nuestras casas es colaborar con la separación en la fuente. Definitivamente eso garantiza que los recicladores tengan una mejor posibilidad del material. Ha habido digamos, en Colombia el desarrollo, el proceso de formalización ha hecho que ese acercamiento de los recicladores con las comunidades por lo menos ya no sean tan distantes y que haya una mayor conciencia al respecto. También creo que es fundamental todo el tema de las donaciones, de los geles, porque es un costo adicional y no todas las organizaciones. Digamos, el problema de la donación es que uno lo entrega una vez, pero la necesidad del cuidado va a ser en permanente y que el COVID nos pone esa prioridad hasta que no haya vacuna y eso
por lo menos en nuestros países va a pasar 1, 2, 3 años. Entonces lo que hay que hacer es comenzar a vivir, ya se está viviendo con el virus, y protegernos colectivamente también frente al virus, porque yo creo que también el mensaje que se ha mandado es que es una responsabilidad individual de cada persona o del reciclador de protegerse, y si se enferma es culpa de esas personas. Pues no, o sea, la responsabilidad es colectiva, y ahí digamos que las acciones también tienen que ser colectivas. Yo creo que el proceso organizativo, aunque todavía faltan muchas cosas por desarrollar, sí, la institucionalidad tiene un aliado fundamental, que son esas organizaciones que, a través de las cuales se pueden estructurar mejor las estrategias de cuidado. Con respecto a lo de los países referentes, coincido con Patrick que no hay un solo referente, además porque se tienen que tener en cuenta las estructuras y el contexto social y económico y cultural de los países. Creo que y lo que sí ha sido muy interesante del movimiento reciclador son esas articulaciones. Colombia tiende a ser muy progresista en las leyes, pero al momento de la implementación se queda corto, porque por lo menos en el caso de la experiencia argentina sí hay un compromiso concreto de financiar a las organizaciones de recicladores, de garantizar directamente esas condiciones de seguridad social. Aquí en Colombia, por lo menos, como lo mencionaba, la responsabilidad termina siendo de los recicladores, que ahora son empresarios, y el Estado, digamos, que se queda atrás, desconociendo su compromiso. Entonces creo que ese compartir y ese tejido de diferentes experiencias y expectativas lo que puede ir haciendo, fortaleciendo los procesos de vinculación de la población recicladora en condiciones que realmente garanticen su seguridad. Y creo que es importante también mencionar el tema del plástico, y es que la pandemia también nos está mostrando unas limitaciones que tiene el modelo de desarrollo. O sea, un modelo de desarrollo fundamentado en la extracción del petróleo, que de ahí se genera el plástico. Todos los mecanismos de protección también están fundamentados en ese plástico. Entonces, creo que es un llamado a ir pensando ese cambio, que obviamente no se va a dar de la noche a la mañana, pero que sí debe replantearnos. Sabemos la gran contaminación que hay por plástico, y ahora con todo esto de cómo cubrirnos, también podemos estar olvidándonos de esa preocupación, y creo que ahí por lo menos todo el tema de cómo reemplazar y hacerlo de una manera higiénica, sin contaminar muchísimo más, pues es un punto que es importante, y no dejarnos obnubilar por la emergencia de la pandemia, sino de la posibilidad de construir otras alternativas, tanto de protección, pero también de reciclaje. Bueno, es eso, creo que es importante. Muchas gracias. Voy a continuar con la lectura de otras 3 preguntas. La primera dice, ¿cuáles son las principales desventajas que la formalización tiene para las personas recicladoras y qué podría hacerse para mitigarlas y hacer más atractiva la formalización para ellos? La segunda, ¿cuál creen que debe ser el papel del Estado ante las condiciones laborales y el acceso a la seguridad social de esta población? La tercera, en el tránsito a la idea de formalización impuesta a recicladores, ¿hay alguna experiencia relevante que implique un esquema de cooperativismo y protección ante riesgos sociales? Okay. Bueno, yo ahí pensaría que en el tema de las desventajas de la formalización, ahí creo que otra vez, como dijeron Patrick y Luisa antes, puede ser muy variable de acuerdo al país y al contexto, incluso dentro de un país, a la ciudad, al gobierno del que estemos hablando, y las formas en las que se plantee esa formalización. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es muy particular porque los recicladores informales ya se encuentran dentro del servicio público, que es lo que muchas veces lo que piden los recicladores es su integración a la gestión de residuos. En el caso de la Ciudad de México están totalmente integrados, trabajan de la mano con los trabajadores formales. Entonces, aquí lo que sucede es que ellos mismos, los trabajadores voluntarios, lo que ellos piden como su reivindicación es una basificación.
O sea, cuando uno le pide, cuando uno le pregunta a los trabajadores voluntarios qué es lo que quieren, lo que ellos dicen es que lo que quieren es una basificación. Esa es su formalización. Y ante eso no hay una desventaja. O sea, no encontraría yo cómo la basificación para un trabajador voluntario pueda representar una desventaja. Por el contrario, lo ven completamente como una ventaja, muchas veces inalcanzable. Pasan décadas trabajando como voluntarios. O sea, hay personas de 60 años que toda su vida han sido voluntarios y que no van a lograr nunca esa formalización o esa basificación. Por otro lado, el papel del Estado y acceso a la seguridad social creo que está vinculado con esto mismo. O sea, en el caso de la Ciudad de México, básicamente lo que está haciendo el gobierno con los voluntarios es utilizar mano de obra gratuita, ¿no? Y eso es gravísimo. O sea, su papel sería formalizar la relación laboral, reconocerles como trabajadores, dejarlos de utilizar gratuitamente y darles acceso a la seguridad social. Pero eso también se vincula con el otro tema del que estábamos hablando, que es que la seguridad social no debería de depender del tipo de relación laboral que exista o que cada persona lleve a cabo, sino que el derecho a la seguridad social es un derecho humano que está en los tratados internacionales, que cualquier persona debería de tener independientemente de cuál sea su estatus laboral. Y lo de la experiencia relevante de cooperativismo y protección ante riesgos sociales, creo que tanto Patrick como Luisa pueden hablar un poco más de esto, pero por ejemplo, una experiencia relevante de cooperativismo es la de Brasil, ¿no? O sea, en Brasil hay lugares donde las cooperativas funcionan maravillosamente. No sabría yo decir qué tanto este cooperativismo les protege ante riesgos sociales, pero otra vez, independientemente del cooperativismo, esta protección la deberían de tener como un derecho humano independiente. Bueno, si seguimos en el mismo orden, con respecto a las desventajas de la formalización, el dinero es importante, ¿no? Porque en Uruguay, por ejemplo, es uno de los casos donde ingresaron las plantas trabajadores que las autoridades públicas pensaron que estaban ganando, o sea, una miseria, ¿no? Que estaban ganando muy poco dinero, entonces que iban a estar muy contentos con una planta, con el equipo, con un sueldo mínimo. Y en realidad no, en realidad estaban ganando más de lo que al inicio le proponían en estas plantas. Y además de eso, su trabajo vivía no solamente en la venta del plástico, del papel, sino también de objetos que dicen en Uruguay requeche, que vendían en las ferias populares. Vivían también de comida, de objetos que podían recuperar de la basura y llevar a sus casas y no tener el gasto, y podían sacar comida para los chanchos. O sea, un ingreso muy compuesto, ¿no? De distintos factores que hay que tomar en cuenta en el proceso de formalización. Otro es el caballo. Por ejemplo, hubo una propuesta de que si quería trabajar en una planta tenía que entregar un caballo, que más allá de que no parecía muy justo para los que no tenían caballos, tampoco era justo para los que sí tenían caballo, porque hay familias en Uruguay, es un país donde hay una fuerte asociación con el caballo que va desde hace muchísimos años. Entonces va también en la parte sociocultural, que tener un caballo era como parte de la familia, no era solamente usarlo como tracción a sangre. Entonces este tipo de cosas no funcionaban muy bien. Tampoco funcionaba muy bien el tema del cooperativismo, o el tema de las cooperativas, o por lo menos la manera en que querían cooperativizar a los clasificadores en Uruguay, porque vino como una obligación del Estado. Entonces era como crear un ámbito legal, un marco legal que favorecía, pero también que obligaba realmente si querían seguir trabajando, formarse como cooperativas. Entonces después le daban muy pocos recursos financieros, sí le daban muchos talleres de cooperativismo, pero los organismos del Estado, también los trabajadores sociales decidieron que al final no era para ellos, para los clasificadores. Entonces, ¿qué hicieron? Les ingresaron, le dijeron, ahora tienen que desarmar sus cooperativas, si quieren seguir laborando, tienen que ingresar a las plantas como empleados.
Entonces, desarmaron las cooperativas, ingresaron las plantas y ahora están en vías de cooperativización de nuevo, donde se van a retirar las ONGs porque cuestan demasiado dinero. Entonces, todas las plantas en Montevideo van a volverse cooperativas. Entonces, hay una suerte de amnesia de parte del Estado, donde estos trabajadores han estado cooperativizados, han trabajado en cooperativas, pero no ponen un valor en sus experiencias, ¿no? Olviden de lo que han pasado y hay ese mano coercivo, coerciva, ¿no? También en el proceso que no funciona. Obviamente, hay otros casos en que creo que lo importante es que se puede crear un marco legal favorable al cooperativismo, pero la iniciativa y la agencia también debería venir de los mismos trabajadores, ¿no? Hay que querer crear una cooperativa y en los casos de que sí, puede funcionar y puede funcionar muy bien, tanto en Uruguay como en Argentina, como en otros países. Bueno, continuando, digamos que las desventajas de la formalización obviamente aplican a cada contexto, pero yo sí creo que uno podría establecer como una generalidad, y es que las formalizaciones han sido unas obligaciones que se les han impuesto a los recicladores para que ellos se vinculen al esquema de aseo, cuando efectivamente, como lo decía Tania, ellos ya hacen parte del esquema de aseo. Y creo que la lógica tendría que ser inversa. Es más bien como el esquema de aseo que ya se demuestra ineficiente porque sigue enterrando cualquier cantidad de relleno, de residuos que podrían ser aprovechables, como aprovecha esas formas organizacionales que ya tienen los recicladores, que no es de ahora, sino que son décadas de trabajo, y cómo de la mano se logra no que alguien se adapte al uno o al otro, sino realmente un diálogo, nosotros lo llamamos de saberes y de voluntades. Obviamente eso es muy complejo por el mismo rol del Estado, que ve a los recicladores como solamente población vulnerable que tiene que vincular a través de acciones afirmativas, pero no como interlocutor válido de la construcción de una política pública. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Colombia, también la lógica que ha guiado el proceso de formalización ha sido una lógica muy individualista, y que ha producido fraccionamientos de las organizaciones del movimiento de recicladores, porque los pone a competir entre ellos, mientras los intereses de otros económicos en el manejo de los residuos, pues siguen, digamos, esperando que los recicladores peleen entre ellos, luchando para poder cumplir con todos los requisitos, pero al final el riesgo es que puedan ser excluidos, diciéndoles, miren, ya les entregamos les dimos el tiempo, les dimos las garantías, pasaron 5 años, ustedes realmente demostraron que son población vulnerable, pero no hay ese acercamiento, y yo creo que ahí el papel del Estado sí debería ser fundamental en hacer un esfuerzo, porque también lo que sucede es que con los cambios de gobierno, es la amnesia que habla Patrick, llega gente que no sabe absolutamente nada, y es otra vez volver digamos, a reconstruir esa historia, pero entonces termina siendo un desgaste de perder el proceso que ha sido muy valioso. Yo creo que a pesar de esas ventajas de la formalización, el aprendizaje ha sido significativo, y hay cosas que se pueden recuperar, hay otras cosas que se pueden ajustar, por lo menos en términos del seguimiento de la información. Ahí hay una base que es importante y que también muestra cómo lograr tener ese registro de las toneladas aprovechadas es también gracias al aporte que hacen los recicladores, y que también hace un monitoreo de cómo funciona la sociedad. Entonces creo que eso es súper importante. Y frente al tema del cooperativismo, coincido también con lo que comentan mis compañeros, pues en el caso de Colombia ha sido también una imposición, digamos, también depende de los países y los contextos. Argentina tiene un proceso político completamente diferente al caso en Colombia, donde los factores de orden de seguridad social hace que haya muchísimo fraccionamiento de los procesos, no solamente cooperativos, sino asociativos. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta, pero sobre todo que no sea una imposición, porque resulta siendo todo como a los recicladores hay que enseñarles
muchas cosas, pero creo que una pista fundamental sí sería reconocerlos como interlocutores. Obviamente no es romantizarlos, que son una población que todos se quieren, no, para nada, pero sí establecer esos canales de diálogo en igualdad de posiciones, creo que sería una base importante, y además por los desafíos que se vienen. Creo que hasta ahora estamos comenzando a vislumbrar lo que esta pandemia va a imponer para cambiar. Muchísimas gracias. Sin duda es un tema muy interesante que nos deja con muchas reflexiones, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Así que con esto finalizamos esta 12ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. Les recordamos que en esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube para su repetición. Agradecemos a nuestros panelistas infinitamente y también a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.